Hola amigos de Vida Autosuficiente, hoy estamos aquí gracias al Ayuntamiento de Agüimes para contarles cómo hacer fertilizante casero para nuestra huerta. Hoy vamos a aprender cómo preparar y utilizar este tipo de fertilizante. El humus de lombriz o compost de lombriz es la parte sólida que podemos aplicar sobre la superficie de nuestra huerta. Va a asimilarse de una forma más lenta que los lixiviados de lombriz, que es la parte líquida que drena de la lombricompostera hacia un recipiente donde lo recojamos. Por último, el té de compost de lombriz sería a base de compost de lombriz y un proceso de aireación. Gracias a estos productos vamos a conseguir que nuestras plantas crezcan más fuertes y tengan los nutrientes necesarios para desarrollarse correctamente en todas sus etapas. Además, al ser fertilizantes naturales y ecológicos, sabemos que lo que estamos aplicándole a nuestras plantas va a ser saludable para ellas y por lo tanto para nosotros mismos. Vamos a empezar con el taller. En primer lugar, vamos a ver qué es una lombricompostera y qué elementos la componen. Como ven, tenemos una tapa con malla de aluminio de agujero muy pequeñito, tipo mosquitera, aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros. ¿Qué utilidad tiene esta malla? Pues proteger a las lombrices de posibles depredadores, como pueden ser pájaros, especialmente mirlos o mosquitas, que son depredadores naturales de este tipo de insectos. También evita la entrada de roedores que se pongan a escarbar buscando otro tipo de insectos o las propias lombrices. En este caso tenemos una lombricompostera que hemos construido aprovechando una bañera que nos sobraba en casa. Yo les invito a que si alguien va a retirar una bañera, tienen algún familiar, algún amigo o amiga que quiera retirarla, pues que la aprovechen. Es un recipiente idóneo para poder hacer las 3 etapas que veremos a continuación. Si no contamos con el recurso de la bañera, podemos comprar una lombricompostera que se suele además hacer con plástico reciclado. Podemos construir nuestra propia lombricompostera con cajones plásticos, con madera, o incluso podríamos hacer una lombricompostera, vamos a decir, más natural, bajo la sombra de un árbol, de manera que protegemos a las lombrices de la radiación solar, ya que son fotosensibles, y las mantenemos en contacto directo con nuestra huerta o con la tierra o lugar donde queramos ponerlas. Hablemos de las protagonistas, nuestras aliadas en la huerta, las lombrices. Existen muchos tipos de lombrices, pero en este caso nosotros vamos a hablar de la lombriz roja californiana, aunque también podemos hacer mención a la lombriz canaria de la tierra, que podemos utilizar en lombricompostera, pero va a ser menos productiva. Como pueden observar en la imagen, aquí tenemos a la lombriz roja californiana y a su vez siempre habrá por ahí pululando este tipo de insectos como son bichos bola, arañas, hormigas y otro tipo de insectos descomponedores como pueden ser también hongos, bacterias u otros microorganismos que también van a hacer su trabajo en la lombricompostera. Vamos a crear unas condiciones favorables para que las lombrices puedan trabajar cómodamente y producir así nuestro humus de lombriz. La lombriz roja californiana es un animal que mide entre 4 y 6 centímetros de largo. Es muy importante su existencia en el planeta, puesto que aporta muchos beneficios a la tierra. Por ejemplo, abre galerías que ayudan a la aireación y al drenaje del agua bajo la tierra. También come y defeca constantemente, de manera que está aportando nutrientes de forma constante a nuestras plantas. Como curiosidad, tiene 5 pares de corazones, en total 10 corazones, que le ayudan a tener la suficiente energía como para estar en constante movimiento haciendo el trabajo de comer, defecar, nutrir la tierra, abrir galerías y demás. Las lombrices, al ser un animal fotosensible, va a esconderse de forma natural desde que recibe rayos de sol. Como ven, aquí ahora mismo en la superficie no hay ninguna y es por ese motivo. Si escarbamos un poquito, podemos ver automáticamente cómo aparecen las lombrices. Ellas viven aproximadamente a unos 10 centímetros desde la superficie hacia el subsuelo. Ellas necesitan de otros organismos que se encarguen de descomponer previamente la materia orgánica para luego ellas poderlas absorber. Es como por ejemplo aquellos animales donde sus padres mastican previamente la materia para que sus crías puedan absorberla.
Es muy importante mantener una humedad entre un 70 y 90% para que ellas puedan vivir. Si no se cumpliesen esas condiciones, verán cómo ellas tratarán de escapar de la lombricompostera y va a ser un indicativo de que las cosas no están bien. Puede ser falta de humedad, exceso de humedad, tampoco podemos encharcar nuestra lombricompostera. Puede ser que el pH esté muy acidificado y convenga que no metamos determinados alimentos que acidifiquen el humus. Luego hablaremos de esos alimentos. Y para terminar, contarles un poco cuál es el proceso natural de las lombrices en la tierra. Generalmente viven la mayor parte del tiempo bajo la superficie de la tierra, a unos pocos centímetros, y pasan casi todo el tiempo de su vida creando galerías y subiendo la superficie solo para alimentarse, reproducirse y defecar. El humus siempre lo depositan sobre la superficie de la tierra, ¿vale? No en el interior. ¿Cómo haremos para comenzar con nuestra lombricompostera? En el caso de que obtengamos una bañera, les recomiendo que en la parte inferior pongan algo que les sirva para darle altura a la bañera, para poder dejar el agujero de salida del agua de la bañera disponible para colocarle debajo un recipiente donde recoger los lixiviados de lombriz. Una vez que tengamos preparada la bañera, lo que necesitaremos es, en primer lugar, taponar el agujero de salida de la bañera. Por ejemplo, con un trapo viejo podemos utilizar un trozo de sábana, una toalla pequeña, algo que nos sirva de filtro, de forma que el líquido atraviese esa tela y llegue a nuestro depósito donde recogeremos los lixiviados, pero que a su vez no deje ni que el compost, ni que las lombrices, ni ningún otro insecto caigan al líquido. Les recomiendo que dividan la bañera en 3 partes iguales aproximadamente, usando 2 divisiones con malla de acero, malla de metal o mejor malla plástica, porque así no se nos va oxidando. La malla debe tener un agujero entre 1 centímetro y 1,5 centímetros para que las lombrices adultas puedan atravesarla y pasar a la siguiente etapa. Cuando yo comencé con la lombricompostera tenía esas divisiones colocadas, de manera que empecé por el lado derecho, continué con el centro y acabé por el lado izquierdo. El propósito de estas divisiones es permitir que se den 3 etapas en el tiempo. Es decir, comenzaremos por un lado, puede ser el derecho o el izquierdo. Si empezamos, por ejemplo, por el lado derecho, ahí empezaremos a alimentar las primeras lombrices que nosotros incorporaremos a la lombricompostera. Una vez esas lombrices empiecen a hacer el compost y lleguen hasta un nivel deseado, que puede ser aproximadamente un 80% de la altura de la bañera, pasaremos a alimentar el centro. Introducimos alimentos en la parte central y las lombrices, sobre todo las adultas, pasarán al otro lado a alimentarse. De manera que ya tenemos un compost semidescompuesto en el lateral derecho, empezaremos a alimentar el central y una vez termine el central de hacerse, digamos, y coja también la misma altura, pasaremos a alimentar en la última etapa, en la parte izquierda. Una vez la tercera etapa esté finalizada y haya llegado a su altura, la primera ya está lista para ser utilizada. Es decir, que el humus o lombricompost ya podemos aplicarlo a nuestra huerta. Una vez colocadas las 2 divisiones, tendremos que conseguir un lugar o alguien que nos regale o venda las lombrices. Yo les recomiendo que pregunten en viveros y sobre todo a personas que estén relacionadas con el mundo de la ecología. Es habitual que entre personas que estamos relacionadas con este estilo de vida, digamos más ecológico, más autosuficiente, realicemos intercambios y nos ayudemos. No solo con lombrices, sino con semillas, productos de la huerta, etc. Antes de que las lombrices lleguen a casa, es conveniente que tengamos ya preparado una pequeña cama de iniciación, vamos a decir. Lo ideal sería que la persona que nos ofrezca las lombrices, si es posible, nos deje un poquito de ese humus de lombriz. Eso es lo ideal. Pero si no se da el caso, podríamos hacer una cama de cualquier tipo de estiércol compostado o hagamos una cama de hojarasca y encima vayamos incorporando alimentos que sabemos que les estimulan y les gustan, como puede ser la cáscara de plátano o las porras de café. ¿Qué tipo de residuos orgánicos podemos utilizar para alimentar a nuestras lombrices? Pues pueden ser restos de fruta y de verdura, porras de café como nombramos, estiércol de distintos tipos de animales, hojarasca, restos de poda no leñosos, siempre y cuando sea de plantas que no sean tóxicas o que puedan perjudicar a la microbiología de nuestra lombricompostera. Por ejemplo, hay determinadas plantas, como pueden ser las plantas lechosas, que no son las más convenientes. También el ajo, la cebolla o los cítricos
son alimentos que debemos de evitar en la lombricompostera por este motivo y porque también modifican el pH y a las lombrices les cuesta bastante hacer el proceso de descomposición. ¿Qué más cosas no debemos de echar? Algunas sonarán muy lógicas, pero yo aún así las voy a nombrar. Restos de colillas, pelo humano o de animales, cristales, piedras, material leñoso, carne y pescado, sobre todo porque va a dar muy mal olor a nuestra lombricompostera y va a tener un proceso más largo de descomposición. Y cualquier elemento lógico, como pueden ser plásticos o residuos químicos, que evidentemente van a matar o perjudicar a toda la vida que hay en nuestra lombricompostera. Una recomendación que les hago es que tengan distintos depósitos a la hora de separar en casa los elementos orgánicos que vayan a utilizar, tanto para el lombricompost como para la compostera. No pasa nada si en algún momento incorporamos un par de trocitos de cítrico a la lombricompostera. Lo que yo sí que no les recomiendo es que constantemente le pongan cítricos, ajo, cebolla y ese tipo de alimentos que sí pueden perjudicar a la calidad de nuestro compost. A lo mejor alguien se preguntará por qué los tengo aquí fuera, al lado de la ventana. Esta es la ventana de la cocina de la casa. De manera que cada vez que cortamos algo, simplemente abrimos la ventana y separamos los elementos orgánicos para gallinas, lombrices y compost. El motivo por el que está fuera es para evitar malos olores, mosquitos y otro tipo de insectos que puedan ser incómodos dentro de la cocina. Una pregunta que me suelen hacer mucho es si una lombricompostera se puede tener en el interior de una casa por el tema de los olores. No hay ningún problema en tenerla en el interior. De hecho, yo he tenido una de cajones en vertical en el interior de mi cocina. Lo normal es que no genere malos olores y eso ocurre si cuidamos los factores que les nombré anteriormente, de humedad, de no incorporar determinados alimentos, sobre todo que la lombricompostera tenga una buena aireación. En el caso de cajones, abriríamos agujeros y le pondríamos en el interior o en el exterior algún tipo de malla mosquitera para no atraer a insectos. Bien, ¿cómo saber que va todo bien con nuestras lombrices? Un factor a tener en cuenta, como les nombré, es saber cómo está la humedad y el pH de nuestra lombricompostera. También podremos medir la temperatura, pero no es un factor tan relevante. Para eso tenemos en el mercado una serie de aparatos que son muy sencillos de utilizar y que nos servirán para medir esos indicadores. Tenemos por aquí un termohigrómetro que nos va a medir temperatura y humedad, y aquí tenemos uno bastante versátil y muy económico que nos mide pH, humedad, luz y fertilidad. Les muestro cómo lo haremos. Las varillas que tienen el aparato tendrán que ser enterradas aproximadamente hasta la mitad de su longitud. ¿Cómo vamos a mostrar a continuación? Apartamos la hojarasca, colocamos la palanca en el indicador que queremos medir y, por ejemplo, como pueden ver, tenemos ahora mismo un pH 7 aproximadamente, que es un pH neutro que es perfecto en nuestra lombricompostera. Aprovecho para contarles que la hojarasca nos va a servir como un elemento orgánico de protección a las lombrices contra la insolación, pues, como les comenté, son fotosensibles y en cuestión de minutos podrían morir deshidratadas. Otros factores que nos dirán que la cosa va bien con nuestras lombrices son la humedad, que podemos medir simplemente al tacto. Si vemos que hace falta regar un poco porque está muy seco el humus, regaremos con agua, a ser posible, de lluvia. Sabremos que la cantidad de agua que estemos incorporando es la adecuada porque empezará a gotear el trapo donde tenemos colocado nuestro recipiente para recoger los lixiviados. Si es un día de lluvia muy fuerte, será conveniente que le pongamos algún techo para que no esté recibiendo constantemente agua. De lo contrario, las lombrices huirán tratando de salvar su vida. Si es un día muy caluroso, será muy conveniente controlar que no se nos seque mucho el humus y en ese caso tendremos que regar de una forma más constante. Y recuerden, siempre taparlo con hojarasca, con cartones, algo que permita que las lombrices puedan estar cómodamente trabajando en el compost. Del mismo modo, la reproducción va a ser un dato o un factor a tener en cuenta para saber que todo está yendo bien. ¿Cómo lo sabremos? Vamos a verlo. Al nosotros apartar la hoja, podremos ver qué cantidad aproximada de lombrices adultas hay, qué cantidad aproximada de lombrices benjamines o incluso recién nacidas, como por ejemplo esta,
y en esta ocasión no tenemos a la vista ningún huevo, pero para que se hagan una idea, son unas esferas ovaladas de aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro, en las cuales están contenidas un gran número de lombrices. Si se están dando todas esas etapas de la reproducción y la vida de la lombriz, entonces es que las cosas van bien. Si fueran a hacer un tipo de lombricompostera sin divisiones, al no tener controladas las 3 etapas, la forma de saber que nuestro lombricompost ya está en un estado adecuado para pasarlo a la tierra es ver que queda muy poquita materia orgánica sin descomponer. Como ven, quedaría algo así, que viene a ser como una tierra negra, casi sin trozos de materia orgánica sin descomponer. En este estado ya podemos utilizarlo para nuestra tierra. También importante saber que hay determinados elementos, como puede ser la fibra de coco, que en exceso no es conveniente utilizar en nuestra lombricompostera porque se crean muchas cámaras de aire que le dificultan el paso a las lombrices dentro del sustrato. También decirles como anotación que el lombricompost conviene ponerlo a secar, a ser posible a la sombra, extendiéndolo en una capa finita sobre un plástico, por ejemplo, de manera que le quitemos un buen porcentaje de humedad antes de utilizarlo en la tierra. De esa manera se incorporará mejor en nuestros cultivos. Importante, no se olviden de alimentar de forma constante a las lombrices, pues al fin y al cabo es un animal, un ser vivo, que necesita de una constante alimentación. Estamos hablando de procurar alimentarla como mínimo una vez a la semana si le ponemos una buena cantidad de materia orgánica, como pueden ser restos de hacer un potaje, o cuando terminamos de desayunar que tenemos unas cuantas cáscaras de peras, plátanos, sandías, que les gustan mucho, por cierto. Las acuosas, tampoco nos excedamos con las acuosas porque fermentan y ya empiezan a dar malos olores, pero es muy importante mantenerlas alimentadas de forma asidua, es decir, que siempre tengan o un poquito, puede ser un poquito cada 2 días, o una buena cantidad semanal. Las lombrices también son muy sensibles a las vibraciones, de manera que si colocamos nuestra lombricompostera cerca, por ejemplo, de una lavadora o de una secadora, algún aparato que genere mucha vibración, eso perturbará a la vida o al ciclo natural de la lombriz. Por lo tanto, les recomiendo que intenten evitar zonas donde haya mucho movimiento, mucha vibración. De hecho, un truco que les doy en el caso de que se monten una lombricompostera por cajones en vertical es que cuando ya esté preparado el primer cajón y vayan a poner el segundo y así sucesivamente, para incentivar a que la lombriz suba al siguiente cajón, pueden dar golpecitos debajo del primer cajón de manera que las lombrices tenderán a subir hacia el siguiente. También podemos hacer en casa otro tipo de fertilizantes caseros, pero los que vamos a nombrar a continuación son un poquito más complejos. Aún así, les voy a nombrar algunos detalles sobre ellos. En este caso, aquí tenemos compost, ¿vale? Para desarrollar un buen compost hay que saber aproximadamente qué proporciones de nitrógeno y carbono utilizar. Les voy a dar un dato aproximado, un 40% de carbono frente a un 60% de nitrógeno. El nitrógeno lo obtenemos a través de estiércoles. Hay estiércoles más nitrogenados y otros menos nitrogenados. El más nitrogenado generalmente es el de gallinaza. También nos puede servir como fuente de nitrógeno la materia orgánica verde. Toda la materia orgánica seca se puede considerar carbono. Además, es muy importante controlar el riego y la aireación de la compostera, pues eso va a determinar que se mantenga la temperatura adecuada para que se produzca el proceso correcto del compost, que tiene que estar aproximadamente durante unos 3 o 4 meses mínimo a una temperatura mínima de unos 55-60 grados y máxima de 70. Este compost, por ejemplo, que tengo aquí ya elaborado, o semi elaborado, tiene ahora mismo una capa, digamos, de césped seco que le protege un poquito de la humedad y ya en cualquier momento podríamos utilizarlo para incorporarlo a la tierra. Sí es importante que como máximo incorporemos materiales a un compost que ya esté comenzado, como máximo hasta una semana después de su inicio. Si quieren, para que investiguen por su cuenta, les recomiendo que busquen fertilizantes para hacer en casa, como puede ser el bokashi, los abonados en verde o preparados caseros, como puede ser el té de plátano. Si van a utilizar un lombricompost que hagan en casa, no es necesario que retiren las lombrices para incorporarlo en la tierra. Pueden separarlas si quieren para devolverla de nuevo a la lombricompostera, pero les digo que no hay ningún problema en que las lombrices vayan a la tierra junto con el compost. De hecho,
es muy beneficioso y yo se los recomiendo, pues ellas, como ya les nombré antes, hacen un trabajo excelente en nuestra tierra. Si están interesados en aprender a cómo elaborar este otro tipo de fertilizantes, escríbanmelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Cuando vayamos a utilizar nuestro fertilizante directamente en la tierra para beneficiar a nuestras plantas, tendremos que incorporarlo a nivel superficial o profundizando unos 10-15 centímetros, no más. Es decir, enterrar nuestro fertilizante a mucha profundidad no va a ser beneficioso para nuestras plantas ni para las raíces, pues se va a generar un proceso anaeróbico o de putrefacción que no aporta ningún beneficio. Como estamos haciendo fertilizantes caseros y orgánicos, las cantidades de fertilizante que vamos a incorporar a la tierra no son determinantes, pero si queremos saber un poquito más, sí que es conveniente que investiguemos según qué cultivo cuánta cantidad de fertilizante, como podría ser por ejemplo humus de lombriz, tendríamos que incorporar a esa planta. Aproximadamente, dependiendo de cada planta, una fresa por ejemplo es muy demandante de nutrientes, podríamos ponerle un puño de lombricompost semanal sin ningún problema. En cambio, otro tipo de plantas más rústicas, como puede ser una aromática tipo romero o lavanda, no va a requerir de esas cantidades, podemos ponerle una pequeña cantidad cada 2 semanas aproximadamente. Y para finalizar, vamos a nombrar algunos detalles sobre otro tipo de lombricomposteras que pueden encontrar. En el caso de que consigan lombricomposteras comerciales de estas de plástico reciclado, fíjense que tenga una parte inferior donde recoja los lixiviados y que tenga agujeros de aireación. Para lombricomposteras verticales de cajones, ya sea comprada o ya sea construidas por ustedes mismos, lo más importante también es la aireación, como les comenté, poniéndole malla mosquitera para que no entren insectos, en el caso sobre todo de que lo vayan a poner en un interior de una casa o en una terraza, y no olvidar que la malla que va en la parte inferior tiene que tener un agujero mínimo de 1 centímetro para que pasen las lombrices adultas. Si tienen la posibilidad de hacer una lombricompostera bajo la sombra de un árbol sobre la misma tierra, eso sería ideal, porque además de que las lombrices van a poder pasar con facilidad directamente a la tierra, van a estar en unas condiciones más naturales. Y ya con esto me despido. Ya saben, utilicen este tipo de fertilizantes para alimentar a las plantas que tengan en macetas, huertos urbanos, pequeños terrenos o incluso grandes terrenos. En ese caso tendrían que tener una superficie y una producción de fertilizante mayor. Si tienen la gran suerte de contar con animales que les produzcan estiércol o con pastores de la zona con los que puedan contactar y conseguir ese estiércol, pues mejor que mejor. Y recuerden, para más información sobre vida autosuficiente, pueden seguirme en mis redes y escribirme en la caja de comentarios. Hasta la próxima.